La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. La pandemia no puede ser un distractor para la vivencia profunda de esta Semana Santa. Sabemos claramente que le hemos expresado a nuestro Dios de la mejor manera posible sobre nuestras preocupaciones, como también sobre nuestras aspiraciones. Y ahora estamos llamados para que nos fijemos en Él, aquel que cargó sobre sus hombros el sufrimiento, no solamente sobre la carne, sino también el sufrimiento a causa del pecado. En la última reflexión, acogiendo el comienzo de la Semana Mayor, veníamos contemplando 4 signos, como son Jesucristo el Rey, el asno como signo de humildad, los manteles que fueron tendidos por el camino como signo de reconocimiento del Cordero del sacrificio que nos libera del pecado y de la muerte. Y 4, sobre aquellas ramas, tanto de olivo como de palmas, que fueron utilizados para acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su entrada triunfal a Jerusalén. Y hoy, comenzando ya una nueva etapa de nuestra reflexión, la invitación es para que podamos volver a revisar nuestra relación con Dios. Y esta revisión tendrá hoy como pregunta base: ¿a qué efectivamente vino Jesucristo a la tierra? Esta pregunta básica es fundamental poder ayudarnos a acercar nuestra mirada, nuestra fe a la magnitud de una Semana Mayor como la que dentro de la Iglesia Católica reconocemos como Semana Santa. Y si quisiera preguntar desde una mirada muy personal lo que pudo haber significado la venida de nuestro Señor Jesucristo, afirmaría 3 elementos. 1. Vino para salvarnos del pecado y de la muerte. 2. Vino para hacernos partícipes en la misión salvífica. Y 3. Vino a invitarnos y convertirnos en coherederos del reino de Dios. Y con base a estas 3 afirmaciones, vamos hoy a colocar delante del Señor nuestra reflexión como también nuestra oración. Primero, Jesucristo vino para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado y de la muerte. Vino a buscar a aquellos que se habían perdido, y aquellos somos todos nosotros, en cuanto desde el primer hombre, desde Adán, por la desobediencia nos apartamos de la gracia de Dios. Y cuando Él viene a salvarnos, recordemos aquel episodio cuando Él llega a la casa de Zaqueo, que era un hombre pecador, y cuando le preguntan qué estaba haciendo en la casa de este pecador, Él dice claramente en Lucas capítulo 19 versículo 10: vengo a buscar y a salvar a aquellos que se encuentran perdidos. Y de hecho, cuando llega a la casa de Zaqueo, le dice: la salvación ha llegado hoy a tu casa. Segundo, se cumple en carne propia ese deseo, porque no solo viene a salvarnos como aquel que nada tiene que ver con nuestra condición humana. La enseñanza de la Iglesia es que Él se convirtió en hombre verdadero y al mismo tiempo en Dios verdadero. Y por ello leemos en Lucas capítulo 9, versículo 51, que cuando se dio cuenta que se acercaba el tiempo para culminar su proceso aquí en la tierra y efectivamente volver a la casa o en comunión con Dios Padre,
Dice la palabra del Señor, Él voluntariamente emprendió el camino hacia Jerusalén. La entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén es una entrega. Recordemos que a Él no lo mataron, sino que Él se entregó. Y esta ofrenda es la que estaremos viviendo en estos días de aquel que se entrega por amor, de aquel que se entrega para que tú y yo tengamos vida. Pero al mismo tiempo nos hace una advertencia, que aunque vino por todos, Él pide de nosotros mucha humildad, a que reconozcamos que necesitamos de Él. Y Él dice claramente en Lucas capítulo 5 versículo 32, no vine para los sanos, he venido para los enfermos. No he venido solo para otorgarles la salvación, sino que pido de parte de ustedes que me abran las puertas, para que yo, que soy el médico de las almas, pueda realmente traerles la salvación. Y para ello Jesucristo utiliza una pedagogía muy sencilla para quienes efectivamente quieren acoger la propuesta de la salvación. Y de esta pedagogía la vamos a resumir en 5 elementos, de acuerdo con aquello que Él mismo dijo de sí. Recordemos que estamos hablando de la pregunta por el motivo por el cual vino Jesucristo al mundo. En su pedagogía, Él nos dice lo primero: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará paso. Yo soy la puerta, Juan 10, versículo 9. Segundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Tercero, yo soy el pan de la vida. Y el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan capítulo 6, versículo 35. Cuarto, yo soy la vid. Ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí nada pueden hacer, nos dice Juan capítulo 15, versículo 5. Y por último, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Acojamos con humildad esta invitación de nuestro Señor Jesucristo, quien a través de esta reflexión, Él nos está diciendo: he venido al mundo para salvar a cada uno de nosotros del pecado y de la muerte. Dejémonos encontrar por Él. Y para ello vamos a elevar nuestra plegaria a Dios ante la devoción a Jesucristo de la Divina Misericordia, para que Él sea quien venga a salvarnos y que nos enseñe a acercarnos cada vez más a esta misión tan grande a la cual Él mismo nos invita. Elevemos nuestra plegaria a Dios. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente: Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es la prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso, en ti confío.
Si contraje contigo santa alianza y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte que sin temor a nada en sus míos, espero repetir hasta la muerte, Jesús misericordioso, en ti confío. Después de habernos encomendado a Jesucristo de la divina misericordia, entremos a la segunda claridad sobre el motivo por el cual Él vino al mundo. Mateo 16:24 nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y de esta manera, la segunda invitación que Él nos hace, o para entender su misión en esta tierra, es que nos hace partícipes de la misión salvífica. Decía uno de los padres de la iglesia, que Dios nos amó y no hizo falta que nosotros lo amáramos para que su amor fuera pleno hacia nosotros. Pero para salvarnos, Él necesita de nosotros. Y por ende la invitación a que nosotros también vayamos asumiendo nuestra propia cruz. Y asumiendo la cruz no significa que seamos los mejores, sino que nos convertimos en aprendices. Y coger la cruz implica también crecer en la humildad. Lucas capítulo 6, los versículos de 36 a 38, dicen lo siguiente: que aunque hayamos asumido nuestra cruz, no supongamos que los otros están condenados, porque dice la palabra del Señor: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, porque con la medida que midáis, se os medirá. Y allí encontramos una fusión muy interesante. Si Él vino para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para que se cumpla esta intención de nuestro Señor Jesucristo, es indispensable que nosotros también seamos compasivos, seamos misericordiosos los unos con los otros. Y la mejor manera de entender esta invitación, debemos acudir a Juan 15, capítulo 15, 16, versículo 16. Cuando Él dice: vosotros no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Para aprender a ser compasivos, para aprender a crecer en la humildad, debemos reconocer que Él nos ha elegido para esta tarea. Y si Él nos ha elegido, es para que todo en cuanto hagamos en este mundo, siempre lo tengamos a Él como el referente, porque apenas somos partícipes de la misión del Señor. Aunque lo que hagamos parezca un servicio humanitario, aunque lo hagamos, nos sintamos que estamos ejerciendo un deber civil, nada en cuanto hagamos sobre la tierra está desvinculado de la voluntad de Dios, y debemos reconocer humildemente que todo en cuanto hagamos debemos contar con la bendición de Dios. Porque nos dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que todo lo que hagamos, si lo hacemos confiando en el Señor, se convierte en una misión. Y esta misión, la expresión más auténtica, no es aquello que yo haga por mi conocimiento, no es aquello que yo haga por mi buena voluntad, no es aquello que yo haga porque soy capaz, sino que la mejor manera de convertir el ejercicio humano en una misión
es hacer de que todo lo que hagamos se convierta en un anuncio. Y este anuncio es lo que llamamos querigma. Y este querigma se da a conocer en la medida en que lo hacemos reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y allí deja de ser un servicio, se convierte en una vocación. Recordemos aquella motivación que le decía San Pablo a la comunidad de Roma. Si ustedes tienen la tarea de anunciar la buena nueva a los demás, ¿cómo esperan que ellos descubran esta voluntad de Dios si no hay quien anuncie al mismo Dios? Porque muchas veces queremos anunciar nuestra experticia, queremos anunciar nuestro conocimiento, queremos anunciar nuestra capacidad económica o política para poder resolver las dificultades del tiempo presente. Pero la primera ayuda sería anunciar a Jesucristo. Pero Él dice, ¿cómo pues ellos que no lo conocen pueden invocar a quien no han creído, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo lo predicarán si no hay quien sea enviado para que lo puedan conocer? Y el envío que quisiéramos invitar en esta Semana Santa, que no sea solo de bienes materiales, que no sea solo de ayuda en cuanto al conocimiento, sino que detrás de todo en cuanto hagamos, qué bueno que lleve el sello del mismo Dios, quien efectivamente es quien salva. Y el segundo motivo de su venida es convertirnos en partícipes de este gran anuncio. Tercero y último, el motivo de él haber venido a este mundo es convertirnos en herederos del reino. Fíjense que Él no nos entrega el reino de entrada. Él nos invita a la conversión, nos convierte en partícipes para la salvación, y luego nos dice en Marcos capítulo 4, los versículos del 30 a 34, que el reino de Dios solo se puede comparar con un granito de mostaza, que la ganancia última tiene que pasar por lo más humilde. Y luego nos dice que si nosotros somos hijos, también somos herederos, lo afirma el mismo apóstol San Pablo a los romanos. Y él dice, somos herederos de la gracia de Dios y coherederos con Él. Un hermano que llega entre nosotros y juntos nos convertimos en coherederos. Y por último, nos dice que este reino de Dios parece un tesoro escondido en un campo. Tenemos que esforzarnos para encontrar este tesoro, porque quien lo encuentre es capaz de vender todo lo que tenga con tal de que pueda ganarse el reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo vino a salvarnos del pecado y de la muerte. Vino para hacernos partícipes de esta misión salvífica. Y tercero, vino para que nos convierta o para invitarnos a que seamos coherederos del reino de Dios. Humildemente, elevemos nuestra plegaria a Él para que nos bendiga y que nos proteja. Señor Dios Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú nos has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, pero pedid con fe.
Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pastor, alabamos, invita hoy con alegría y con mucho amor.